llevó a mi nena. Vamos a hablar ahora del caso Cecilia. Un caso que conmociona a la provincia. Con el caso de esta joven de 28 años. Del caso Cecilia Strisowski. La mató el clan Sena, pero por otra parte... Merenciano Sena y su fiel esposa Marcela. Desde el primer momento César quiso salir a buscar a Cecilia. Desde el primer momento él quiso salir. Pero tengo miedo de que le pase algo. Lo que quiero es saber dónde está Cecilia. Buenas tardes para todos, 16:32 en la República Argentina. Arrancamos con esta noticia urgente, noticia de último momento que tiene que ver, por supuesto, con el caso Cecilia. Estamos trabajando en vivo en el Chaco en distintos puntos. Recién veíamos a Cecilia Conesa que estaba en la puerta de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en minutos nada más se van a dar novedades importantes que tienen que ver con nuevas declaraciones. En estos momentos, en el interior de la Fiscalía, está declarando, o por lo menos lo estaba haciendo hasta hace algunos segundos nada más, está declarando el dueño de la constructora o el encargado de la construcción de la... El 2 de junio del 2023, Cecilia Strisowski, de 28 años, desapareció luego de entrar en la casa de su esposo César Sena, hijo de Merenciano Sena y Marcela Acuña, referentes piqueteros y candidatos en las elecciones de ese mismo año en la provincia del Chaco. Rápidamente, los medios de comunicación se inundaron con titulares polémicos, imágenes de Cecilia, su familia y los implicados. Un caso que sin dudas movilizó un país entero en pleno año electoral, siendo portada de los diarios y tema de debate en todos los canales. En las calles y los medios resonaba fuerte el nombre de Cecilia, haciendo que la provincia quede en el ojo de un huracán mediático. Pero para entender esto, debemos comenzar por el principio. Esto empezó alrededor del 6 de junio. La realidad es que todo esto comenzó con otro fiscal, el doctor Jorge Cáceres Olivera, quien estaba de turno. En ese momento se encontraba el fiscal 4, quien comenzó con la investigación, y nosotros como colegas generalmente lo charlamos y nos vamos apoyando y dando ideas en cuanto a las causas, ¿no es cierto? Entonces estábamos al tanto del comienzo de esta denuncia que se inició con una búsqueda de una persona desaparecida. Vinieron unos de la investigación, creo que eran, porque me dijeron que eran policías y me mostraron una tarjetita que eran de la policía, que Cecilia, algo le pasó a Cecilia, que estaba desaparecida. Entonces fueron a lo de la mamá y le dijeron, y bueno, y ahí después yo me fui para allá y fuimos e hicimos la denuncia. Era 6 de junio, si no me equivoco, y había saltado, nos habían comenzado a llegar en los canales de difusión y las fuentes y demás la denuncia de la desaparición de Cecilia. Yo en ese momento estaba abocado a otras noticias, digamos, no le di mucha importancia. Quien estaba era nuestro jefe de redacción en ese momento y sigue siendo Gabriel Bovis. Se encargó él mayoritariamente de toda la denuncia y de chequear con tal. Él sabía quién era Cecilia en ese momento, sabía que era pareja de César Sena y que los Senas podrían estar involucrados. Yo en ese momento, como digo, no le di tanta importancia, así que seguí con mis cuestiones. Pero el 7 de junio, el día siguiente, estábamos en la redacción y lo escucho decir, justo antes de irse lo escucho decir, qué loco sería que el hijo de Merenciano Sena sea un asesino. Y fuimos y hicimos, y yo le dije al comisario, mire, la mataron, busquen en la chanchería, porque el chico decía que hacía desaparecer gente y le daba de comer a los chanchos, porque los chanchos hasta los huesos no comían. Debe haber alguna zapatilla, algo de la nena, por ahí tiene que estar, le dije. Ahí búsquenle.
Y cuando ella se despidió de mí acá, tuve una sensación que nunca más la iba a ver. Porque me apretó fuerte y me dice, dame muchos besos. Y ahí en ese interín yo sentí que nunca más la iba a ver. Con el correr de los días vinieron llegando medios nacionales de distintas provincias, incluso obviamente los locales, ¿no es cierto? Entonces, si bien nosotros los fiscales no somos de salir a dar entrevistas, lo cierto es que la situación requería de que nosotros salgamos a hablar. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que había mucha desinformación y esta desinformación causaba un gran impacto ante la sociedad. La cobertura mediática muchas veces juega a favor y en contra de la propia investigación, porque en la mayoría de los casos, y ustedes recordarán que aquí han venido medios nacionales, importantes medios nacionales, que hablaban de corrupción en el Chaco, de impunidad en el Chaco, dando información que no era cierta, digamos, porque aquí se había procedido a la detención de todas estas personas, se había fijado una prisión preventiva y no obstante, digamos, la línea de editorial era que en el Chaco no había justicia. Los primeros días de la cobertura de los medios nacionales, lo que más se escuchaba era este caso que no está siendo difundido en la provincia porque los medios nacionales se encuentran pautados por Jorge Capitanich, y nosotros nos encontramos, nosotros éramos quienes les dábamos la información a esos medios nacionales, ¿entendés? O sea, nosotros éramos quienes estábamos en la calle, en la fiscalía, en los allanamientos, les pasábamos las fotos y ellos salían con todo eso en vivo, pero después aportaban su granito de arena y decían los medios se encuentran pagados y no dan la cobertura que corresponde, no están averiguando la verdad. La cercanía de los periodistas chaqueños con quienes estaban y están involucrados en este caso, ya sea, desde el equipo fiscal, que tenían un trato y una cercanía que no era de ese momento, sino que ya obviamente tenían un contacto y un ida y vuelta más cercano que el que teníamos nosotros en ese momento, que llegábamos recién para la cobertura puntual de este caso. Tomó tanta relevancia por la naturaleza de los que están involucrados, digamos, que fundamentalmente son la familia Sena, que son reconocidos accionistas, digamos, piqueteros, como lo llamamos nosotros, quienes constantemente, digamos, eran noticia en la provincia y además habían formado un partido político y iban a intervenir en las elecciones aquí, conformando una lista, digamos. Y en donde vamos tenemos muy buena aceptación, así que estamos militando fuerte para la 652 del Frente Chaqueño y creemos que el Frente va a andar muy bien. Creo que ya está cantado que nosotros ganamos las elecciones. Para los medios nacionales esta era una gran oportunidad de rating y también de posicionarse y marcar cierta brújula en cuanto a las elecciones que iban a ser. Las elecciones PASO fueron ese mismo mes. Yo creo que se dieron varias cuestiones para que alcanzara, una cobertura a nivel nacional. Por un lado, recordemos que el año pasado, el 2023, fue un año electoral. Estábamos atravesando justamente todo ese proceso y justamente en la provincia de Chaco faltaban muy pocos días para lo que eran las PASO, las primarias obligatorias de la provincia, cuando se empezó a hablar de la desaparición de esta joven de 28 años. Que las empresas mediáticas no iban a desechar la oportunidad de estar aquí en el Chaco en medio de una reelección de Capitanich con un caso que indirectamente lo involucraba a él. Y Capitanich, hay que decir, Capitanich no lo quieren desde los medios nacionales. Desde esa vez que él rompió un diario Clarín en medio de una conferencia de prensa, básicamente le hicieron la cruz a Capitanich. O sea, qué mejor oportunidad que boicotear su campaña que utilizar justamente este caso, más allá de la cuestión de la investigación penal en sí. Yo voy a hacer esto, Capitanich. Usted lo hizo con un diario. Voy a romper esta boleta de asesinos, de basuras, de inmorales.
hubo muchas rispideces en el medio después, costó muchísimo mantener muy bien separada esa línea de lo que es un caso policial a lo que es un caso político. Trajo muchas repercusiones, trajo muchas consecuencias, muchas fake news en su momento también. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que un hecho policial no puede convertirse en un hecho político con el objeto de acarrear agua para algún molino determinado. No, voten, vengan y voten. La marcha más importante es hoy en las urnas. Nadie. La cobertura local, así como te dije, estuvo basada en lo policial. Lo nacional vino a pegarle pura y exclusivamente a Capitanich. De hecho, dudo que hasta les haya interesado realmente saber quién era Cecilia, pero no se trata de una cuestión de ideología, era una cuestión de escuchar un rumor y ya simplemente largarlo en la televisión nacional, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de chequeo. En este caso, realmente tuvimos muchísimas noticias falsas y rumores que circularon en este caso. Yo digo que había que estar muy atentos, chequear con más de una persona y más de una fuente la información que recibíamos, porque no sabías realmente si lo que te estaban diciendo era real o era solamente un rumor. María Laura, hay una información muy importante que me parece que quizás es lo más importante del día, es una información que surge en off, por eso no vamos a dar la fuente, y tiene que ver con una llamada telefónica. Es muy fuerte, es una llamada telefónica que no se sabe todavía cuándo se hizo, se obtuvo el registro a través de la información de la nube de los teléfonos de los acusados. Esa llamada telefónica, María Laura, va de Merenciano Sena a Jorge Capitanich. El mismo abogado, el doctor Fernando Burlando, que representa a la familia de Cecilia, que representa a la querella, fue quien dijo que esta comunicación entre Merenciano y Jorge Capitanich nunca existió. Vos, al autopercibirte mujer, en su cabeza piensa, o la estrategia es, o voy a un penal de mujeres, que no va a pasar, no puede pasar, y la otra es sacar el femicidio. ¿Sí? No es una mentira el hecho de esta cuestión de que César Sena se autopercibía en género femenino. Eso fue negado por el abogado defensor de él, Ricardo Zuna. Se mueven otros ritmos y otras dinámicas en los medios nacionales. Primero que allí las coberturas son maratónicas, porque tienen 24 horas de transmisión, distinto a cualquier programa local, con lo cual a veces están desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche un mismo periodista movilero enfrente de fiscalía, hablando a veces de lo que no hay. En todo caso, una fake news pueden tirarla y después a las horas la desmienten y ya está, se desmintió esa noticia falsa, pero mientras tanto esa noticia falsa rinde. Para los medios la información importaba más, entonces ha sucedido que filtraban información y en ese momento también interín nosotros solicitábamos respeto a la información porque daban datos de testigos y eso la verdad que afectaba a la investigación fiscal. Para nosotros encima que seguíamos el caso de cerca, que teníamos relación con las fuentes cercanas al caso, era una desilusión constante porque uno por ahí se imagina en los medios nacionales como si fueran un manual de ética y moral totalmente justo y totalmente sujeto a la divinidad del periodismo, y después cuando los ve de cerca uno se encuentra con una realidad totalmente distinta. Han mentido en numerosas ocasiones, han robado información en numerosas ocasiones, han divulgado muchas versiones y rumores que nada tienen que ver con la realidad y han contado cosas que no solamente perjudicaban a la familia de Cecilia, sino a toda la parte política. Cecilia era el foco de atención. Todos hablaban, todos opinaban, todos consumían la información que los medios les daban. Noticias, crónicas, entrevistas y programas exclusivos empapaban las televisiones argentinas con información de lunes a lunes. Las redes sociales no estaban exentas de opinadores seriales y usuarios que empatizaban con las partes implicadas. La gente se sentía cada vez más involucrada en el caso y todos querían respuestas.
porque no solo movilizaba el hecho de brutal violencia ejercido sobre Cecilia, sino que estábamos en presencia de un pueblo enojado con el gobierno de turno e indignado con su estrecha vinculación con el caso policial. Aunque con más dudas que certezas, fue cuestión de tiempo para que las personas alzaran sus voces reclamando justicia por otra joven desaparecida. Las calles de Resistencia fueron testigos de una inminente marea rosa, de un pueblo indignado y de una ciudad que vuelve a ser aturdida por los gritos agonizantes de una madre pidiendo justicia. Que iban a quemar la casa, que dejemos de hacer marcha, que dejemos de hacer esto, que dejemos de hacer todo. Nosotros no hacemos, la gente hace. Todos tienen hijas. Todas tienen hijas. Hoy es Cecilia, mañana puede ser otra nena. Estamos en la misma lucha, que se haga justicia por la nena y por las futuras nenas, por las futuras Cecilias. Que tiemble el Estado, el cielo, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide a Cecilia, por favor, señor presidente. Por todas marchando aquí en Resistencia, por las comandantas peleando con fuerzas, por las pibas luchando en Barranqueras, por todas las madres chaqueñas cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga